Vemos a encontrar. Recuerden que venimos trabajando una serie que se llama ¿Cómo siendo ciudadanos del cielo debemos vivir en esta tierra? Esta resulta ser la cuarta parte y pues vamos a darle continuidad a esta serie y ya pues hemos venido hablando acerca del costo que debemos pagar como verdaderos cristianos, ¿cierto? Hablamos también acerca de la enemistad con el mundo. La última enseñanza fue acerca de la bendita esperanza del creyente y hoy vamos a estar tratando el tema de cómo estamos viviendo. Si estamos viviendo como necios o si estamos viviendo como sabios. Esto casi que es como un autoexamen. Digo yo, esto es importante que hagamos siempre una retrospección para hacer un alto en el camino y que al final podamos nosotros entender y reflexionar realmente cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana según el texto base que está en Efesios 5, 15, 17, al cual les pido el favor que me acompañen. Hoy vamos a estar paseando por muchos versículos de la palabra del Señor. Si usted no tiene una Biblia, por favor pídale a uno de los sugieres que le facilite una. Es muy importante que vayamos a estar cotejando la palabra. De igual manera creo que aquí también en pantalla van a estar apareciendo los versículos. Entonces, si ya estamos allí en Efesios 15, 17... Efesios 5, 15, 17. Vamos a estar leyendo esos 3 versículos. Quiero leerlo en las 2 versiones. Siempre que hacemos algún estudio es importante cotejar varias versiones y me gusta siempre con la Reina Valera. Y dice la Nueva Versión Internacional, Efesios 5, 15, 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ahora miremos cómo lo dice Pablo en la versión Reina Valera. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Cambia un poco, pues digamos que el significado, ¿cierto? Uno dice, ojo con su manera de vivir, cómo está cuidando usted su manera de vivir. Por acá nos dice, oiga, mire con diligencia cómo está caminando, cómo está andando. No como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo. Redimiendo el tiempo. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Acompáñeme a orar. Padre nuestro, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana, Señor, primero por tu presencia en este lugar. Gracias, Padre, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por habernos invitado a tu mesa. Gracias porque hoy hemos atendido, Señor, a tu invitación en esta iglesia local, Señor. Te queremos dar gracias por este tiempo, Señor, en que nos das para poder escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que me uses como esa vasija de barro, Señor, que simplemente sea un instrumento, Señor, que pueda traer tu palabra a esta manada, Señor. Que primeramente, Señor, sea yo impactado, Señor, por esta bendita palabra tuya. Oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, sea redarguyendo el corazón de mis hermanos, de las personas que nos acompañan, Señor, porque cuán difícil es vivir como sabios cuando muchas veces estamos viviendo como necios. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a entender, Señor, los tiempos en los que estamos viviendo en este momento, para que realmente tu palabra sea oportuna, para que sea eficaz en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Queremos simplemente darte gracias por tu Santo Espíritu, darte gracias por este tiempo, el cual ponemos en tus preciosas manos para que tu nombre sea honrado y glorificado.
En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces, la enseñanza que he puesto por título y que vamos a estar tratando el día de hoy se llama ¿Cómo estamos viviendo? Si como sabios o como necios. ¿Cómo estamos viviendo? Entonces, a manera de introducción, yo les haría una pregunta y es, ¿ustedes por qué creen que Pablo tuvo la necesidad de escribir esta carta a los creyentes de Éfeso y de sus alrededores? ¿Será porque se estaban portando supremamente bien? ¿Estaban súper pilos, muy juiciosos? Recordemos que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, incluso le escribe a la provincia de Asia, de la cual Éfeso era la capital, por eso digamos que él la escribe a los Efesios, pero también quería que, ¿cierto?, impactara al resto de la provincia. Él estaba preso en Roma cuando escribe esta carta. Y pues básicamente Pablo les escribe esta carta a los creyentes para recordarles cuál es su nueva identidad en Cristo y para animarlos a que se mantengan firmes en la fe. ¿Sí? Ese era el propósito de la carta de Pablo a los Efesios y allí habla de muchas cosas, incluyendo justamente todo lo que tiene que ver con la conducta, con el comportamiento del creyente. Entonces, para ponerlos un poquito en contexto de cómo era Éfeso en ese momento, pues resulta ser que Éfeso era el centro mundial de adoración a ídolos en el Imperio Romano. Recuerde usted que allí estaba el templo de Artemisa, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto pues era como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿sí? Entonces Éfeso tenía una comunidad bastante complicada, era básicamente un imán para la inmoralidad sexual y para cualquier tipo de búsqueda de placer que usted pudiera imaginar. Era una ciudad muy atractiva por eso. Al mismo tiempo, las vanas filosofías, el ocultismo espiritual, pues digamos que buscaba llamar la atención en el próspero mercado, ¿cierto?, de esta ciudad. Por el que eran muy prósperos, no les faltaba absolutamente nada. Recuerden que por allá en Apocalipsis, Juan escribe, donde Dios reprende al Señor en Apocalipsis 2:11, les dice, no, yo sé que tú eras una iglesia que estaba trabajando duro, que digamos que no aceptabas el pecado, pero finalmente, ¿qué fue lo que Dios le reprochó a Éfeso? ¿Lo recuerdan? ¿Qué perdió? Perdió su primer amor, perdió su comunión con el Señor. Trabajaron en tantas cosas que perdieron de vista al más importante. Perdieron su primer amor. Ese era Éfeso. Ese era Éfeso. Entonces, ¿qué pasaba? Los nuevos convertidos que salían de este entorno necesitaban una forma totalmente nueva de verse a sí mismos, ¿cierto?, como creyentes y de relacionarse con el Señor. Después de salir de esa sociedad, y que seguramente fue lo que nos pasó a nosotros, ¿no?, a los que hemos aceptado a Cristo. Estábamos metidos dentro del montón y el Señor cogió y pum, nos sacó, ¿cierto?, de nuestras tinieblas a su luz admirable. Entonces, Pablo lo que quería es que ellos mismos se sintieran como personas que estaban unidas a Cristo, que tenían una nueva identidad. Acompáñenme a Efesios 2, 12, 13, por favor. Efesios 2, 12, 13. Entonces, fíjense que está en la misma carta a los Efesios. Entonces dicen, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Esos éramos antes. Esos eran los anteriores Efesios, ¿cierto? Los ciudadanos de Éfeso, ¿cierto? Y ahora han venido, ¿cierto?, a la luz del Señor porque los ha rescatado. Esos éramos nosotros también. Y también ahí mismo en el capítulo 5, del 8 al 10, dice, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad,
y comprueben lo que le agrada al Señor. Más adelante vamos a estar ahondando un poco más en estos pasajes, pero comprobemos qué es lo que le agrada al Señor. ¿Será que nos detenemos a pensar en nuestro día a día si todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, le agrada al Señor? ¿Le agrada al Señor? Entonces, a modo de introducción, estamos calentando motores. Estamos calentando motores. Prácticamente la carta a los Efesios es donde el apóstol Pablo está tratando de preparar, ¿cierto?, al cristiano para vivir en una sociedad enferma. ¿O les parece que estamos viviendo en una sociedad que no? Hay corrupción, hay maldad, hay podredumbre. O sea, es terrible. Por eso Pablo dice que los tiempos son malos. Estamos viviendo en tiempos malos. Y el tiempo malo no es que hoy tuve un mal día porque me peleé con mi jefe. Hoy tuve un mal día porque me dejó el bus. No, esos no son los días malos a los que se refiere el Señor aquí en su palabra. Más adelante vamos a mirar, cuando estemos puntualizando el versículo 16, a qué se refieren los días malos. Por el momento entendamos que aquí Pablo está escribiendo a los Efesios para prepararlos para vivir en una sociedad enferma. Hemos visto que los problemas, ¿cierto?, que tenían los cristianos del primer siglo, ¿serán diferentes a los problemas que vivimos hoy nosotros? No, son exactamente los mismos. Los mismos. Y el mundo en el cual vivían era esencialmente el mundo en el cual vivimos hoy nosotros. A los cristianos de hace 3000 años eran los mismos problemas que vivían hoy. El mismo pecado, la misma oposición, ¿cierto?, frente a lo que llaman bueno, entonces le llamaban malo. Lo mismo que nos quieren implementar o lo que nos quieren inyectar el día de hoy, en estos tiempos. Hermanos queridos, la vida cristiana se debe vivir con entendimiento. Nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana con entendimiento, es decir, entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Nos tocaron estos tiempos. No nos tocó el tiempo de la iglesia primitiva, tampoco nos tocó por allá en el futuro, en el 2080, si Dios nos permite llegar allá, ¿cierto? No, estamos viviendo en estos tiempos. ¿Cuál es su función como creyente para vivir en estos tiempos? Entonces, de eso se trata el pasaje que tenemos aquí en Efesios. Para poder discernir y entender los tiempos que nos están tocando vivir, debemos tener presente básicamente tres cositas, tres cosas fundamentales. Uno, que debemos andar como sabios. Primera cosa, debemos vivir como sabios. Dos, entender que los días son malos. Y tres, debemos conocer la voluntad del Señor. Esas son las tres cosas que nos van a permitir entender los tiempos en que estamos viviendo. Entonces, miremos nuevamente Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, ese adverbio diligencia significa con precisión, con exactitud. Cuando uno le dicen, oiga, sea diligente en algo, es que realmente se proponga de manera cuidadosa hacer lo que le han mandado a hacer, ¿sí? Tener, digamos que cuidado minucioso de cómo está haciendo eso que le mandaron a hacer. En este caso, ¿qué es lo que nos está mandando Pablo acá? Que miremos con diligencia cómo estamos caminando, cómo estamos andando. Eso es lo que nos están llamando acá. Y si ustedes observan, básicamente ese adverbio está metido entre dos verbos. ¿Cuáles son esos dos verbos? Mirar y caminar. Y cuando yo hablo de un verbo, ¿a qué nos está llevando? A una acción. Los verbos nos llevan a una acción. Entonces, ojo con eso. Mirar, mire, póngale atención. ¿Cómo está su vida espiritual hoy? ¿Cómo está su vida espiritual hoy? Entonces la pregunta entonces sería, ¿cómo espera Dios que caminemos o que vivamos nuestra vida cristiana? Pues Él ya nos lo está diciendo, que andemos como sabios y no como necios. Entonces, con base en esto, valdría la pena entender cómo vive un necio y cómo vive un sabio. Entonces, arranquemos por los necios, ¿sí? Y aquí pues espero
que con lo que vayamos desarrollando, pues identifiquemos cuál nos pega y cuál no. Hagamos ese autoexamen, porque con seguridad que yo chuleé varias. Entonces, antes de dar un concepto según la palabra de Dios, pues miremos qué nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua de lo que es un necio. Y son unas definiciones bastante complejas. Dice, es una persona ignorante, falto de inteligencia o de razón. La necedad es la ausencia total de discernimiento. Esa falta de entendimiento sobre algo. Dice que es como la ignorancia de la propia ignorancia. Tremendo, ¿no? La ignorancia de la propia ignorancia. Por eso la palabra del Señor también dice que aquel que le dice necio a su hermano será juzgado en medio de la congregación. O sea, la palabra es tan fuerte que es como si usted matara a su hermano. Y a veces nosotros vivimos hablando, oiga, pero tan necio. No, la palabra necio tiene una connotación, pero bien, bien profunda. ¿Sí? Y lo mejor es que, o más bien lo peor es que a veces resultamos andando como necios. Dice, es como la ignorancia de la propia ignorancia. En otras palabras, es esa falta de conciencia de la propia incompetencia para hacer las cosas de manera correcta. Es decir, no somos conscientes de nuestra incapacidad para hacer las cosas bien. Eso es lo que quiere decir ahí. Que no somos conscientes, ¿cierto? Que somos incapaces. Sino que por el contrario, ¿usted cómo hace para hacer cambiar de opinión a un necio? ¿Lo ha intentado alguna vez? ¿Se ha encontrado con alguno alguna vez? Es difícil hacer cambiar de opinión al necio. O hacernos cambiar de opinión a nosotros mismos, ¿no? Porque siempre el dedo va para allá, pero ojo que este también viene para acá, ¿no? Yo señalo para allá, pero es difícil. Entonces, la Biblia finalmente tiene mucho que decir acerca de este tipo de personas, que las cataloga generalmente como personas insensatas o tontas. Esa es la persona insensata, una persona que es tonta. ¿Sí? La definición bíblica añade que es alguien que desprecia la palabra de Dios. Lo que veíamos anteriormente era como la definición del mundo, que resulta ser bien apropiada, ¿eh? O sea, pero la Biblia nos dice que es aquella persona que desprecia la palabra de Dios y que dice en su corazón que no hay, vive bajo sus propios preceptos. Vive como se le antoja vivir, porque no quiere rendirle cuentas a nadie. La Biblia menciona muchas características de este tipo de personas y con frecuencia lo compara con el que es sabio. Entonces, ¿qué mejor libro que Proverbios para ver ese tipo de comparaciones? Hay muchísimas. Les invito a que las busquen, esas comparaciones entre sabios y necios. De hecho, hay una que dice que si usted discute con un necio, se está comportando como uno. La mejor descripción de un necio, según Salmos 14:1-3, si quiere llegar allá, es la de aquel que dice en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos. Sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos nos hemos descarriado. Se han corrompido y no hay nadie que haga lo bueno y no hay uno solo. Aquí no le está hablando al necio, aquí nos está hablando a nosotros, porque de allí fue donde nos sacó el Señor. El Señor miraba ahí, pero dice el necio en su corazón, no hay Dios. Allá empezó mal. Ya empezó mal. El necio es el que quiere vivir bajo sus propios preceptos, sus propias pasiones y deseos, y no quiere rendirle cuentas a nadie, mucho menos a su Creador. Quiere demostrar que sabe cómo se hacen las cosas, ¿sí o no? Que decíamos, no, las cosas, sí, esto se hace así, punto, porque así es como yo digo que se debe hacer. No se debe, digamos que a ninguna autoridad. Muchas veces es difícil que se sometan a las autoridades.
y lo peor es que pues no vive conforme a la voluntad del Señor. Por el contrario, vive conforme a los valores y principios de ¿quién? De este mundo. ¿Mm? Que diría yo, ni son principios ni son valores. Estamos en una sociedad corrompida, tristemente, en una sociedad que está completamente alejada del Señor. Entonces, en resumen, el necio es aquel que saca a Dios de la ecuación de su vida. Ese es el necio. Es aquel que saca a Dios de la ecuación de su vida. ¿Ha sacado usted de la ecuación de su vida al Señor? O peor aún, ¿lo ha dejado entrar alguna vez? Lo invito a que si no lo ha hecho, arrepiéntase y permita que el Señor transforme su vida. Bueno, eso era el necio. Ahora miremos entonces las buenas de cambio, a ver qué pasa con el sabio. Aquí debemos entender y tener en cuenta una cosa particular, y es que la sabiduría que viene de Dios, ¿será la misma del mundo? No. La sabiduría que viene del mundo es bien diferente de la sabiduría que proviene del Señor. Por lo general, la sabiduría humana se centra en ¿qué? Acumular conocimiento. Entonces voy a estudiar el pregrado, posgrado, el PhD, el YUCASD, el PAPASD, ¿sí o no? O sea, hoy en día queremos embotarnos y llenarnos de conocimiento, ¿sí? Y muchas veces ni siquiera con un propósito claro, no, porque la sociedad sí no lo demanda. Porque es que si hoy no tienes el doctorado, entonces no vas a trabajar aquí o allá, o no vas a poder tener el sueldo que quieres tener. Y eso se vuelve como nuestro caballito de batalla, nuestro objetivo, ¿sí? Y no debe ser así, porque terminan llenando sus cabezas de tanta información y conocimiento que dejan vacío su corazón del Señor. Dejamos vacío nuestro corazón del Señor cuando nos dedicamos a esas otras cosas. Y no está mal. O sea, no está mal estudiar, no está mal prepararse. Desde que sea para honrar al Señor y glorificar al Señor. Aquí no estoy diciendo entonces que quedémonos analfabetas, porque no, eso tampoco quiere el Señor. Porque es que el Señor nos termina utilizando donde estemos. ¿Sí? La cuestión aquí es que cambiemos las prioridades. Aquí lo que no puede pasar es que cambiemos las prioridades. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para hablar y actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. Lo voy a volver a repetir. La sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para hablar y actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios, y mientras más nos acerquemos a Dios, pues imagínese usted qué va a pasar. Pues vamos a ser sabios. ¿Sí? ¿Ustedes creen que al creyente no le vienen ayayáis? ¿O vivimos en coche siempre como a veces algunas denominaciones predican? No, venga que con el Señor eso es carro, casa y beca, y usted en coche para el cielo y tranquilo que aquí no le va a pasar absolutamente nada. No es verdad. Carreta. Porque van a venir los vientos, van a venir las lluvias y van a golpear la casa. Proverbios 1:7, archiconocido versículo, dice que el principio de la sabiduría en Reina Valera es el temor a Jehová, el temor al Señor. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Miren cómo lo dice Nueva Versión Internacional. Dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Entendemos el conocimiento del Señor. Por eso la Reina Valera, digamos que lo enmarca un poco más claro y dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿De acuerdo? Entonces es claro que para ser sabios debemos relacionarnos con el Señor.
Tener ese temor reverente que nos hace obedecer su palabra por el amor que ella nos demostró. ¿De acuerdo? La verdad es que mientras más nos acerquemos a Dios, ¿cierto? Y a su palabra, más sabios y entendidos podremos ser. Vamos a Santiago 3, 13, 18. A ver qué nos dice allí Santiago en esa carta. Y comienza Santiago haciendo una pregunta. ¿Qué pregunta está haciendo Santiago ahí? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién será? Yo. Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que dé su sabiduría o que le da su sabiduría. Es como una característica del sabio. Miremos si así nos estamos comportando. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Duro, ¿no? Una mascarita en la iglesia, una mascarita en la casa, una mascarita en la oficina, una mascarita en la calle. Vivimos llenos de máscaras, faltando a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es la sabiduría terrenal, dice aquí Santiago. No es espiritual. Y lo peor de todo es que es demoníaca. ¿Sí? Porque ese es el comportamiento, así es como el modus operandi de Satanás. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, vamos a leer este versículo todos a una misma voz, a la 1, a las 2 y a las 8. Dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Todo lo que somos nosotros, ¿sí? Toda nuestra sabiduría está allí plasmada en estas palabras que nos dice aquí Santiago. Pura, pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Repase por favor todo esto en su casa después, porque es que esto hace parte del examinarnos a nosotros mismos. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y vamos a un pasaje que también es muy archiconocido por ustedes, que lo encontramos en los diferentes evangelios, que está en Lucas 6, 46, 49, y aquí empieza ya, digamos que un poco la parte central de la enseñanza para que vayamos terminando de calentar el motor. Y está el Señor Jesús hablando y dice, oiga, ¿y por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. ¿A quién se le parece? Pues se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra, sobre la arena, ¿sí? Y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Claro, el Señor le hablaba allí a la gente de Palestina en ese momento donde pues finalmente construir era bien difícil porque vivían así que en desiertos. Entonces el que quería realmente hacer una casa firme, pues tenía que esforzarse en cavar mucho, ¿no? Para poder llegar a la roca y tener un cimiento firme. Pero el que quería salir del paso, ahí voy a hacer una casita, y no se esforzaba por hacer lo que el Señor le decía acá, cavar profundo, pues no podíamos esperar una casa diferente para cuando vinieran las dificultades. Como les decía ahorita, los vientos van a venir, los terremotos van a venir,
pero ¿cómo van a encontrar nuestra casa? ¿Se acuerdan de la historia de los 3 cerditos? Al final lograron descubrir cuál era la casa que el lobo, por más que soplara y soplara, no podía tumbarla. Una de ladrillo. Y esa es la casa que el Señor quiere que nosotros realmente cimentemos en Cristo, no en nosotros mismos, sino en Cristo, que la cimentemos en Cristo. Entonces, básicamente este pasaje lo que nos está ilustrando es que hay 2 tipos de personas. Los que hacen y los que no hacen, ¿cierto? Los que oyen y hacen y los que oyen y como que les entró por un oído y les salió por el otro. Entonces, aquí es importante tener en cuenta algo, mis estimados, y es que el que hace no es porque sea un duro, ¿no? Uy, no, vea, yo logré escuchar y hacer. El que es capaz de escuchar y hacer es porque ha sido salvado por el Señor. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? No es por nuestras propias, digamos que por nuestras propias convicciones, por nuestro propio poder, sino que es justamente porque el Señor así lo ha permitido, porque hemos nacido de nuevo. ¿De acuerdo? Es por eso que podemos escuchar y hacer, porque le hemos creído a Cristo. Esa es la razón. ¿De acuerdo? No porque seamos personas excepcionales o con facultades extraordinarias. No. Es porque está en Cristo y los que no hacen es porque aún siguen siendo necios, porque aún siguen siendo o estando muertos en sus delitos y pecados. El que no es capaz de escuchar y hacer es justamente por eso, porque no está en Cristo. Por eso nos cuesta, por eso a veces es tan difícil predicarle la palabra del Señor a alguien que no finalmente está muerto, porque primero necesita que el Señor lo vivifique. Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Entonces, la diferencia está en los que están en Cristo y los que no. Pero cuidado con esto porque así nosotros vengamos a la congregación cada 8 días, así cantemos alabanzas, muy bonito, ¿cierto? Así hagamos parte de un ministerio en la congregación. Así nuestra cabeza asienta cada 8 días en las enseñanzas, donde digo, sí, buenísima esa prédica. Pero si oímos y no hacemos, seremos como necios. Aquí venimos cada 8 días, nos llenamos de palabra y de versículos y de enseñanza, ¿cierto? ¿O no? ¿Cómo nos ponemos? Muy gorditos. Muchas veces muy cabezones, ¿cierto? De conocimiento, porque si la palabra del Señor no la bajamos acá al corazón, te quedas aquí en conocimiento, porque no la estamos aplicando. No la estamos aplicando, ¿cierto? Pero si no hacemos, no vamos a ningún Pereira, como dice el dicho. Y cuando vengan las pruebas, nos daremos cuenta si somos verdaderos sabios o si estamos comportándonos como necios. Porque la manera en que afrontamos cada situación, ¿cierto? Es como realmente vamos a saber qué tipo de casa estamos, qué tipo de casa estamos cimentando en nosotros mismos, ¿cierto? Porque las pruebas van a llegar en algún momento y necesitamos que nuestra casa espiritual esté cimentada sobre la roca. Acompáñeme a Santiago 1, 2, 8, por favor. Santiago 1, 2, 8. Bueno, yo espero que con todo el material que está aquí preparado nos dé el tiempo para poderlo desarrollar. De no ser así, pues ya tendremos la oportunidad para seguir. Esperemos que el tiempo nos acompañe, pero es importante hacer énfasis en todas estas cosas que el Señor nos está permitiendo escuchar en la mañana de hoy. Dice Santiago, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando no tengan pruebas. Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿A quién le encanta vivir en pruebas? Uy, no, yo, Señor, no, méteme en esta y méteme en...
No, todos les huimos a las pruebas, les huimos al vivir mal, ¿cierto? Al no estar clamándole al Señor de rodillas para que me saque de esta situación. Pero aquí Santiago dice, oigan, siéntanse muy dichosos porque es que la prueba que el Señor pone o nos pone como creyentes tiene un propósito. Miren lo que dice acá, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y la perseverancia debe llevar a un feliz término la obra. ¿Cuál obra? La que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y miren el versículo 5 que dice, si a alguno de ustedes le falta ¿qué? Sabiduría. ¿Qué dice? No se la pida al Señor porque no se la va a dar. Dice, pídasela al Señor, porque somos faltos de sabiduría. Somos faltos de sabiduría. Dice, pídasela al Señor, ¿cierto? Pídale a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y mira aquí la actitud del necio. Versículo 6 dice, pero pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Estamos por ahí metidos nosotros? Es increíble porque Santiago está diciendo, pídale sabiduría al Señor, pero ¿cómo la va a pedir? No, yo creo que el Señor no me responde. A veces dudamos y desconfiamos del Señor. ¿Y por qué? Porque no lo conocemos, porque no pasamos tiempo con el Señor. No pasamos tiempo con el Señor. En resumen, somos sabios por gracia, porque nos hemos arrepentido y el Señor nos ha salvado. No porque hemos leído todas las doctrinas bíblicas somos sabios. No porque estamos metidos en cualquier cantidad de estudios bíblicos en Emaús somos sabios. ¿De acuerdo? Dios nos sacó de las tinieblas de nuestra necedad y nos puso en la luz de Cristo. Eso es lo que nos hace sabios. Nos sacó de esas tinieblas de nuestro pecado y nos puso allí, en la luz de Cristo. Primera de Corintios 1, 26, 29. Para que nos demos cuenta de dónde nos sacó el Señor y cómo nos escogió el Señor. Acá dice Pablo, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió ¿qué? Lo tonto, lo insensato, lo necio del mundo, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios del mundo. Esos somos usted y yo. El Señor nos escogió de ese montón gigante y nos sacó para que no fuéramos más necios, sino más bien para avergonzar a los sabios del mundo, que son los necios para el Señor. Ese es el propósito. ¿Sí se dan cuenta? Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Esos somos nosotros. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia ¿qué? Nadie pueda jactarse. ¿Se dan cuenta? Que es por gracia. Ay, soy el chacho. No, yo soy el más sabio de los sabios. No, nadie puede jactarse delante del Señor porque Él es el que hace todo en nosotros. ¿Sí ven? Por eso es importante que tengamos en cuenta cuál es nuestra posición delante del Señor. Pero gracias a Él ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. ¿Quién es nuestra sabiduría? El Señor Jesucristo es nuestra sabiduría. Justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en sí mismo. Que se gloríe en el Señor.
Si en algo habremos de gloriarnos, que nos gloriemos en el Señor. ¿Es posible que un creyente caiga en necedad? Pero por supuesto que sí. ¿Y esto lo hace necio? Eso es cuando pecamos. Juan en su primera carta nos dice que tenemos un intercesor, un abogado, que si usted peca, arrepiéntase que el Señor lo va a perdonar. Sí, el Señor no va a permitir que un hijo suyo se convierta en un necio, a no ser de que se aparte definitivamente del Señor. El necio vive permanentemente en su necedad. Esa es la gran diferencia. Claro que caemos, claro que a veces cometemos necedades. Por supuesto que sí. Pero el Señor nos levanta. El Señor nos levanta. Ahora bien, entonces, ¿cómo es la manera de andar o de vivir del sabio? Es el que reconoce su realidad como creyente. Nosotros tenemos que tener claridad cuál es nuestra realidad como creyentes y debemos adaptarnos a esa realidad. ¿Sí? O sea que cuando nos convertimos al Señor, seguimos viviendo de la misma manera como vivíamos antes. Porque si es así, entonces no nos convertimos al Señor, ¿cierto? La obra del Señor todavía entonces no fue en la vida de esa persona. Entonces el sabio reconoce que sí hay un Dios, conoce y confía en Dios y valora la sabiduría, pone en práctica la palabra de Dios y se aparta del pecado. ¿Sí? Es todo lo contrario a lo que vivíamos del necio. ¿Sí? Es el antagonismo, el antónimo. ¿Sí? Poniendo la mirada nuevamente en Efesios 5:15, como nos lo decía Pablo, necesitamos realmente, hermanos, amigos, mirar con urgencia, y revisar minuciosamente cómo estamos viviendo. Para vivir la vida cristiana necesitamos saber qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Oiga, así no, yo voy, pero yo hago esto, pero, ¿sí? Como decía Pablo, como dándole golpes al viento, ¿no? Corremos como dándole golpes al viento y no sabemos ni siquiera por qué hacemos lo que hacemos aún en nuestra vida cristiana. Hay un llamado a evaluar todo lo que hacemos. Ahí en Efesios 5:10 dice, comprueben lo que agrada al Señor. ¿Se acuerdan el pasaje que veíamos anteriormente? Debemos vivir comprobando, pensando, examinando si lo que estamos haciendo realmente es agradable al Señor. Porque cuando se vive una vida no comprobando lo que le agrada al Señor, vamos a vivir como necios. Debemos estar evaluando si estamos en el camino que Dios quiere que estemos y si estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados. Yo les hago aquí una pregunta, ¿será que necesitamos sabiduría para afrontar las diferentes situaciones de la vida? Sí. Para los peligros del día a día, también. Necesitamos sabiduría para saber qué películas debemos ver. Ese es nuestro día a día. Necesitamos sabiduría para saber con quién nos metemos, con quién andamos, en qué lugares estamos o qué lugares frecuentamos. Necesitamos tener sabiduría para saber en qué redes sociales estamos participando y si estamos glorificando al Señor en eso. ¿Sí o no? Necesitamos sabiduría para eso, pero a veces somos muy laxos, muy frescos con ese tema. Necesitamos sabiduría para enfrentar las tentaciones de este mundo y apartarnos de ellas. ¿O no tenemos tentaciones? No. Estamos con un caparazón blindados. Ojalá fuera. Todos los días estamos enfrentando situaciones diferentes, tentaciones diferentes. Nos enfrentamos a nuestras propias emociones. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a gestionar nuestras propias emociones con la sabiduría de lo alto. ¿O no les da ira? ¿O todo el tiempo viven? ¿No les da temor? ¿No les da miedo? ¿No les da tristeza? Hablábamos con mi esposa que definitivamente hubo un caso de un niño. Le quitaron el celular y le pareció fácil tirarse del puente y se mató. O sea, como no controla el niño sus emociones. ¿Sí se dan cuenta? Falta de sabiduría, aún para gestionarnos
a nosotros mismos. Eso hay que pedírselo al Señor. Necesitamos sabiduría para vivir como ciudadanos del cielo en este mundo, comprobando lo que le agrada a Dios. ¿A ustedes qué creen? Ay, Dios. Y aquí viene un pasaje que creo que articula absolutamente todo lo que estamos hablando y está en Mateo 22, 2:5. Y ese es como uno de los ejes centrales de la enseñanza, porque aquí el Señor Jesucristo está marcando una parábola que compara el reino de los cielos con un banquete, con un llamado que nos está haciendo. Y dice, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo y mandó a sus siervos para que llamaran a los invitados. Pero estos, ¿qué? No se les antojó, no se les dio la real voluntad de ir, ¿cierto? Pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis toros y mis reses cebadas. Cuando se habla en la palabra del Señor de toros y reses cebadas gorditos, ¿cierto? Era porque se trataba de un evento importante. El dueño de casa estaba matando sus mejores animales para los invitados que estaba esperando. Todo está listo. Vengan al banquete. Como la invitación que el Señor nos hace cada 8 días. Vengan a mi mesa cada 8 días. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron ¿a dónde? Uno a su campo y el otro a sus negocios. Cada uno se fue a hacer sus quehaceres. Porque todos tenemos que hacer, ¿cierto? Los que fueron invitados y no fueron prácticamente fue porque definitivamente no tuvieron la voluntad de ir. Pero cada uno tuvo una excusa sin pensar en la deshonra, que esto sería para el hombre que los estaba invitando. Que eso sería un insulto, que eso sería un desagravio para este hombre que ya había preparado un banquete. Y si uno sigue leyendo más adelante, ese pasaje de esa parábola es bien complejo porque el Señor manda a matar a toda esta gente, pero bueno, simplemente para traer a colación esto que necesitamos aquí para la enseñanza. Entonces, estaban básicamente desperdiciando la oportunidad de asistir a la invitación que les habían hecho. Y recordemos que básicamente el texto nos dice que estas personas tenían una excusa. Es decir, tenían algo más importante que hacer o de mayor prioridad que atender al llamado que Dios les estaba haciendo. Desaprovechando la oportunidad de querer estar con Dios. El texto nos dice que uno se fue a sus labores de campo y otro a atender sus negocios. Es decir, estos hombres no quisieron venir porque en el fondo tenían una excusa que a sus ojos era más importante que atender a Dios. ¿Hay algo más prioritario que mi alma, acaso? ¿Que la salvación del ser humano? ¿Que mi relación con el Señor? El Señor nos está convocando, estimados. Pero muchas veces no queremos ir. El Señor nos está llamando y no queremos ir. Ahora, yo les digo algo, o sea, nuestro quehacer diario, nuestro trabajo, nuestras diferentes ocupaciones, ¿cierto? ¿Estarán mal delante del Señor? O sea, ¿es digno o no es digno trabajar delante del Señor? Es digno delante del Señor. El Señor nos manda a trabajar. El Señor nos manda a trabajar. Pero cuando Dios nos da la oportunidad de un trabajo, de tener una ocupación, le pedimos a Dios que realmente podamos glorificarlo a Él en ese trabajo. Que sea para su honra. Que podamos bendecir a otros con ese trabajo. Inclusive que podamos apoyar a su obra. Señor, ayúdame, prospérame para yo poder ayudar a otros y poder ayudar a tu obra. Pero se han dado cuenta qué tan sutil es que cuando nuestras ocupaciones comienzan a demandar más tiempo y más tiempo y más tiempo, nuestras ocupaciones terminan sacando a Dios de nuestros pensamientos. ¿Sí o no? Y lo digo en primera persona porque me pasa. Me pasa. ¿No se cansan de correr ustedes?
Sacamos al Señor de la ecuación muchas veces. El corre-corre del día a día es complicado. Nos levantamos muy temprano, nos acostamos muy tarde y muchas veces a veces ni devocional hacemos. Es complicado. Adicionalmente, escuchaba un ejemplo y decía, por mejor equipo que tenga un conductor de Fórmula 1, va a ser bien difícil tanquear el carro y cambiar las ruedas si va a 200 kilómetros por hora, ¿sí o no? Es complicado. Tenemos que parar el carro en los pits para que ellos puedan hacer lo que tienen que hacer, ¿sí o no? Necesito tanquear, necesito cambiar las ruedas rápidamente, pero necesitamos parar. Necesitamos parar. Entonces, ese día a día muchas veces nos lleva a sacar a Dios de nuestros pensamientos. Como la vida espiritual se empieza de pronto a decaer un poco, ¿cierto? Nuestro tiempo devocional, el tiempo familiar también se puede ver afectado, ¿cierto? Todo se empieza a venir abajo. Porque claro está, o sea, ninguno piensa, oiga, voy a trabajar tan duro para separarme del Señor. ¿O será que ese es nuestro pensamiento? Oiga, voy a trabajar de tal manera que busque cómo me separo del Señor. No, ese no es nuestro propósito, ¿cierto? Alejarnos del Señor no es nuestro propósito. Pero al mismo tiempo, muchas veces nuestro comportamiento, nuestro propio pecado, nos hace cambiar las prioridades de nuestra vida. Las prioridades de nuestra vida y hace que no querramos venir al llamado que el Señor nos está haciendo. Porque hemos determinado que lo que hacemos es más importante que estar con Dios. Esto lo determinamos usted y yo. Muchas veces dedicamos más tiempo al control de calidad de las cosas de nuestro trabajo que el control de calidad en nuestra relación con el Señor. Muchos están determinando que es mejor el crecimiento en la sabiduría del mundo que en el crecimiento laboral, más que en el crecimiento de la vida espiritual. Qué bueno que seamos mejores profesionales. Qué bueno que el Señor nos permita tener un buen ingreso económico, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿con qué fin lo estamos haciendo? ¿Con qué fin lo estamos haciendo? Porque infortunadamente hoy en día pues gira en torno a eso, ¿no? A la diversión, queremos vivir la vida loca, comamos y bebamos porque esto se va a acabar. Mira, hay temblores, hay guerras, hay muerto. Entonces queremos vivir de manera desbordada, ¿sí? Pero vendrán las lluvias, vendrán los vientos y golpearán la casa. No se les olvide eso. Y si no está firme, va a caer. Y en ese momento ni los recursos, ni el dinero, ni el trabajo, ni sus jefes van a estar ahí para levantarlo. ¿Quién es el que va a estar ahí? El Señor. El Señor es el único que va a estar ahí para levantarnos cuando esa casa caiga. Que esperamos todos, así no pase. La pregunta sería, ¿su crecimiento espiritual ha crecido en los últimos tiempos? ¿Cómo está su crecimiento espiritual en los últimos tiempos? ¿O ha menguado? ¿Cómo está su comunión con el Señor en este momento? Muchas veces nos excusamos que estamos pasando como por un tema de preenfriamiento. ¿Cierto? Es que me estoy preenfriando. Pero la verdad es que nos estamos comportando como necios. Recordemos que la intención de Satanás, el pecado y el mundo, ¿cuál es? Alejarnos del Señor cada vez más, pero de manera sutil. De manera sutil. Por eso es que debemos mirar con diligencia cómo estamos viviendo. Para no ir tan lejos, les sigo haciendo preguntas simplemente para que reflexionemos y miremos. Por causa de la necedad, ¿cómo están nuestros matrimonios? ¿Están firmes? ¿Están dependiendo del Señor? Muchas veces por causa de nuestra necedad resultamos afectando nuestro matrimonio. ¿Cómo está su relación con sus hijos?
¿Mm? Comenzar su relación con sus padres, con las personas que están en su entorno. ¿Mm? ¿Hay algo que está tomando mayor prioridad que el Señor en sus vidas? Evaluémonos todas esas cosas. Como les dije al comienzo, esto tiene que ser un autoexamen. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos andando como sabios? Y para esto, pues digamos que enlazamos aquí el siguiente versículo que está en Efesios 5:16. A ver qué tanto logramos avanzar porque ya el tiempo se nos agota. Entonces, dejamos enganchadito acá, avanzamos un poquito y seguramente tenemos el continuará para una próxima ocasión. Pero hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Sí hemos sentido que el Señor nos está apretando tuerquitas? Bueno, ya lo hizo conmigo también. Entonces, dice Efesios 5:16, para saber cómo estamos viviendo, si como sabios o como necios, dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Mm? Aprovechando bien el tiempo, dice Reina Valera, aprovechando bien el tiempo. Entonces, voy a hacer la introducción a este pasaje y cerramos. Pero acá lo que debemos tener muy presente, ¿cierto? Es que Pablo se está refiriendo a la palabra tiempo, no en horas, minutos y segundos como lo conocemos nosotros, ¿cierto? Que es como el tiempo cronos, ¿cierto? El cronómetro, ¿sí? Que es como en el plano en el que estamos nosotros aquí terrenales, como nos movemos. Ese es nuestro tiempo. Aquí a lo que se está refiriendo Pablo en este texto es a la palabra kairos, ¿cierto? Que significa oportunidad. Es como el tiempo del Señor. Y la palabra aprovechando viene del griego que significa redención, como redención por compra, que fue lo mismo que el Señor hizo con nosotros. Él nos redimió, Él nos compró, ¿cierto? Es decir, dándole el mejor uso al tiempo. Entonces, todos nos vivimos como reprochando lo que pudimos haber hecho y nunca hicimos, ¿no? Oiga, yo hubiera querido estudiar esto, oiga, yo hubiera querido hablar un segundo idioma, oiga, yo quería tocar un instrumento, oiga, ¿cierto? Todo como en torno al tiempo. Y muchas veces pensamos que es tarde, pero pues de alguna manera el Señor nos sigue dando oportunidades. Entonces podríamos interpretar este pasaje como aprovechemos de la mejor manera cada oportunidad que Dios nos dé. Aprovechemos cada oportunidad que el Señor nos da. Cada día es una oportunidad. Usted no sabe si mañana la va a tener. ¿Mm? El hombre sabio analiza y examina cada día cómo puede aprovechar al máximo estas oportunidades para crecer espiritualmente, para llevar el Evangelio a otros, para bendecir a mi familia, para conocer y servir al Señor. Porque si yo lo coloco como, oiga, voy a aprovechar cada oportunidad, pues créame que el mundo también nos ofrece mil cantidad de oportunidades, ¿o no? Pero aquí estamos en el contexto en el que el Señor nos quiere hablar. Oportunidades para honrar y glorificar al Señor. Entonces, ¿cuáles son esas oportunidades que estamos dejando pasar? ¿Saben qué sucede cuando dejamos pasar las oportunidades? No vuelven. ¿O sí? Uy, no le dije si hace empleo y vea. Uy, no, compré ese carro que estaba barato y ahora le subieron 20 millones. ¿Mm? Uy, no me metí a ese estudio bíblico y mire, se acabó y no lo hice. No, hay que aprovechar bien el tiempo, hay que aprovechar bien las oportunidades porque no vuelven. Por eso el hombre sabio considera valiosas las oportunidades. ¿Por qué? Porque vienen del Señor. ¿El necio será que las aprovecha? No, el necio las deja pasar. ¿Por qué? Porque le da prioridad a sus propias cosas. Eso hace el necio. Por eso aprovechen bien el tiempo, tomen las oportunidades para crecer en el Señor. El propósito del Señor para nuestra vida, ¿cuál es? Formar el carácter de Cristo en nuestra vida, ¿cierto? Formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero ese será el mismo propósito que tenemos nosotros para nosotros. Que Cristo forme su carácter en nuestra vida.
yo les pregunto, ¿saben qué tiempo no va a volver, además del tiempo que perdemos con nuestra relación con Dios, con nuestra relación con Dios? Y con esto voy a cerrar, el tiempo con nuestros hijos. Es un tiempo que no va a volver, el tiempo con nuestros hijos. Cada día tenemos la oportunidad de discipular a nuestros hijos. El día que no lo hagamos, ese día es un día perdido y con dolor en el corazón. Debo decir que hemos dejado pasar muchas oportunidades para discipular a nuestros hijos. Y muchas veces dejamos que sea el mundo el que se encargue de eso. Por más que querramos cuidarlos del mundo, ellos empiezan a adoptar posturas del mundo, porque es que aún no son nacidos de nuevo. Esa es nuestra labor, llevarlos al Señor para que realmente ellos entiendan que necesitan también ser salvados, pasar de las tinieblas a la luz. Claro, los que tenemos chicos pequeños todavía en colegio, primaria, bachillerato. Claro, en preescolar la cosa es diferente. Primaria ya va subiendo la espuma, pero bachillerato ya es otro precio, ¿no? Ya llegan hablando otros idiomas, excepto en otras lenguas. ¿Sí? Vemos cómo se empiezan a contaminar. Vemos cómo empiezan a tener otros comportamientos. Vemos cómo nos refutan, pero papá, ¿y por qué mi amiguito sí y yo no? ¿Por qué él va a fiestas y yo no? ¿Y por qué puede ver esto y yo no? Y lo que buscamos nosotros es educarlos en el temor del Señor. Pero a veces fallamos en eso. A veces fallamos en eso. Entonces, no sabemos qué tantas más oportunidades podamos llegar a tener nosotros con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro servicio al Señor. Estimados, esta historia continuará. Ya cuando programemos otra fecha, continuaremos con este estudio de Efesios 5, 15, 17. Espero, de verdad, por la misericordia y la gracia del Señor, que estemos caminando en el camino que el Señor quiere que caminemos. Examinémonos todos los días. Acuérdese que vendrán lluvias, tempestades y golpearán la casa. Revisemos cómo nos va a encontrar cuando vengan esas tempestades. ¿Estamos poniendo o no estamos poniendo en práctica lo que estamos escuchando de la palabra del Señor? Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa y poderosa palabra, Señor, que es como una espada de dos filos. Una espada que penetra hasta lo más profundo del alma, que penetra hasta los tuétanos, hasta los huesos, que nos exhorta, que nos examina, que es como un espejo, Señor, que nos permite ver tal como somos. Te pedimos, Padre, que esta exhortación que nos haces en esta mañana, Señor, de caminar como sabios y no como necios, podamos realmente ser diligentes con esto, Señor. Ayúdanos a ser minuciosos, a examinar cada día cómo estamos viviendo, cómo estamos andando, que realmente podamos ver y discernir si lo que estamos haciendo, Señor, te agrada a ti o no. Es difícil, Padre, es difícil vivir la vida cristiana, Señor. Y más aún si estamos separados de ti, si sin el Espíritu Santo. Más aún si le estamos dando prioridad a otras cosas en nuestra vida, Padre. Ayúdanos por tu misericordia, Señor, por tu amor, a que empecemos a caminar en el camino de la sabiduría y nos apartes del camino de la necedad. Queremos darte gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por mis hermanos, por nuestra iglesia local, para que realmente seas tú levantando, Señor, una casa sobre la roca y no una casa sobre la arena en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor